Un para qué es lo que da sentido. Si no encuentro sentido, es lo que me va a motivar. Si no hay sentido, si no hay motivación, eso nos va a conducir a sobrevivir, que no a vivir. Tony cogió alguna frase de Barcelona, que la ha puesto en las invitaciones o en los carteles. Si no hacemos eso, vamos a sobrevivir. Es muy diferente sobrevivir que vivir. Nada que ver. Si yo os pregunto a cada uno de vosotros cuántos años tenéis, sin duda me vais a saber contestar. Pero si os pregunto cuántos años habéis vivido, ¿a cuántos de vosotros le coincide los cumplidos con los vividos? Somos los protagonistas de nuestra vida. Somos los que deberíamos decidir hacia dónde queremos. Solo tenemos esta vida, que yo sepa. Y hoy es un buen día en este entorno tan precioso como el Ateneo, que estoy de verdad súper agradecida de estar aquí, súper feliz, súper contenta, para mentalizarnos de que hoy es el primer día del resto de nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer con ella? No sé si me acopla o no. ¿Me oís bien? ¿Sí? Gracias. Preguntaron para qué. Y hoy comiendo con Tony, ha sido una comida muy agradable, muy enriquecedora. También hablamos de hacer una lista, ¿no? Ya que hablamos de ese para qué. Una lista de lo que hacemos cada día, desde que os levantáis hasta os acostáis. Y hacer 2 columnas. En una poner tengo que, y en la otra poner quiero. ¿Qué lista gana? Porque si es el tengo que, hay una obligación. Por lo tanto, cuesta. Si es un quiero, hay una pasión, hay una motivación, hay un para qué. Seguramente más de uno de vosotros estáis pensando, tengo que ir a trabajar. Vamos a convertir el tengo en un quiero. Vamos a buscar para qué que nos den sentido a ir a trabajar. Porque si solo nos mueve el montante económico, mal vamos. No olvidéis que somos 90% emoción. Y si no hay emoción, si no hay, ya me parece, vamos a ir a trabajar pues, con esa actitud negativa.